Buen día. Somos estudiantes de la Licenciatura de Contaduría Pública y Auditoría de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, en el curso de Normas Internacionales de Auditoría 1. A continuación, desarrollaremos la Norma Internacional de Auditoría 550, partes vinculadas. Contenido a revelar. Alcance, normas relacionadas, objetivo, principales definiciones, requerimientos y por último, ejemplo o caso práctico. Alcance. El alcance de la NIA 550 trata de la responsabilidad del auditor en relación a las transacciones vinculadas en los estados financieros, en donde las transacciones de partes relacionadas implican mayor riesgo de presentación errónea de importancia relativa. También, las partes relacionadas pueden operar mediante estructuras y transacciones complejas. Normas relacionadas. La NIA 550 tiene relación con algunas normas internacionales de auditoría, en las cuales podemos mencionar como número 1 la NIA 200, que es Objetivos Globales del Auditor Independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Número 2. NIA 315, que es la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante conocimiento de la entidad y de su entorno. Número 3. NIA 240, que es las responsabilidades del auditor en auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Y número 4. NIA 330, que son las respuestas del auditor a los riesgos valorados. En la NIA 200, la relación que lleva a cabo con la NIA 550 requiere que, si en el caso de que existan transacciones con partes vinculadas no reveladas en los estados financieros, la planificación y ejecución deberá ser trasladados a los miembros del equipo de encargo. En la NIA 315 y NIA 240 coinciden con la relación en la NIA 550, siendo este en el caso de identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude o error. El auditor deberá proceder a indagar ante la dirección de la entidad para obtener conocimientos de las posibles relaciones entre las partes vinculadas existentes. En la NIA 330 requiere, según la relación con la NIA 550, que luego de identificar el riesgo de incorrección material se debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores con el fin de obtener evidencia suficiente de las existencias de las relaciones entre partes vinculadas existentes pero no identificadas. Objetivo. El objetivo de la NIA 550 es reconocer, en su caso, los factores de riesgo de fraude debidos a las relaciones y transacciones con partes vinculadas que sean relevantes para la identificación y valoración de riesgos de incorrección material debido a fraude, y el concluir sobre la evidencia adquirida en auditoría, si es que los estados financieros están presentando fielmente la información. Principales definiciones según la NIA 550. Entre ellas tenemos lo que son las transacciones de independencia mutua y las partes vinculadas, pero para comenzar debemos de saber a qué se refiere cada una de ellas. Las transacciones de independencia mutua, es decir, que es toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre partes vinculadas, con independencia de que se cargue o no un precio. Y por aparte se puede decir que dentro de estas transacciones el auditor tiene la obligación de revisar la información proporcionada, ya sea por los directores y la administración. Esto para que él pueda identificar las transacciones que se dan por medio de las partes relacionadas, como también debe de estar alerta a otras transacciones de importancia relativa, como por ejemplo podríamos decir la compra o venta de bienes muebles. Otro sería las prestaciones de servicios y los arrendamientos. Las partes vinculadas se puede decir que es el vínculo, relaciones o condiciones que ocasionan de una forma directa o indirecta, de una manera significativa para la toma de las decisiones en las operaciones, la administración o en la consecuencia de sus intereses u objetivos. Estas pueden ser personas naturales
u otras empresas con las que se tienen relaciones estrechas. Representación de la administración. Como primer punto importante tenemos lo que es la integridad de la información proporcionada respecto a la identificación de las partes relacionadas. Y segundo, lo adecuado de las revelaciones de las partes relacionadas en los estados financieros. ¿Qué es lo que nos quiere explicar esto? Que el auditor debe de tener esta información por medio de la entidad, pero de una forma íntegra, ya que no deben de haber modificaciones dentro de ese periodo. Y en el caso de que el auditor no pueda obtener suficiente evidencia apropiada de la auditoría de las partes relacionadas y de las transacciones con dichas partes concluyentes, puede llegar a la conclusión de que su revelación en los estados financieros no ha sido la adecuada. Deberá de describir en el informe la limitación que se tuvo sobre el alcance de la auditoría y expresar una opinión de auditoría con salvedad, o simplemente abstenerse de la opinión según sean las cifras o la materialidad que se encuentre dentro de los estados financieros. Algunos ejemplos de partes relacionadas son los siguientes. El primer ejemplo es una empresa o subsidiarias que pueden ser asociadas, accionistas, gerentes, propietarios o miembros familiares inmediatos de accionistas o ejecutivos. En el segundo ejemplo es sobre una empresa que tiene uno o varios accionistas, propietarios principales comunes. El tercer ejemplo es sobre las empresas que registran su inversión por el método de participación patrimonial. Esto es tomando en cuenta que este método se refiere a que su aplicación en el valor de libros de la inversión es aumentado o disminuido con la participación en las utilidades o pérdidas netas de la compañía. El cuarto son empresas con ejecutivos o gerencias comunes. Dentro de estas tenemos lo que son los presidentes y los miembros de la junta directiva. Y por último, una persona u otra entidad que tiene control o influencia significativa. En este diagrama tenemos un ejemplo sobre la participación directa entre las partes vinculadas. Tenemos dos casos. La primera es donde la empresa A participa con la administración, control o capital en línea recta con la empresa B. Y en el segundo caso es donde la empresa C participa en la administración, control o capital directamente sobre la empresa A y la B. Y estas dos últimas se relacionan entre sí. En este tenemos un ejemplo de lo que es la participación indirecta. Se puede decir que la participación indirecta se da cuando una empresa interviene en otra, pero a través de un tercero o intermediario que este está sujeto en su intervención. En el primer caso tenemos la empresa C es la que participa directamente sobre la empresa A y la participación de la empresa A con la B. Por lo tanto, la empresa C es la que participa de manera indirecta sobre la empresa B, ya que lo hace a través de una empresa a la cual sería su intermediario. Requerimientos. Se puede decir que son procedimientos de valoración del riesgo y de actividades relacionadas, o puede ser una identificación y valoración de los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. Pueden ser también respuestas a los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas, o evaluación de la contabilización y la revelación de las relaciones y transacciones identificadas con partes vinculadas.
Puede ser también manifestaciones escritas, puede ser comunicación con los responsables del gobierno de la entidad y documentación. El primer requerimiento de la NIA 550 corresponde a los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Tomaremos en consideración 3 puntos importantes. El primero, tener conocimiento de las relaciones y transacciones de la entidad con partes vinculadas. Segundo, prestar atención a la información proporcionada de la entidad sobre las partes vinculadas. Y tercero, informar al equipo del encargo la información sobre las partes vinculadas, considerando trabajar con escepticismo profesional. El segundo requerimiento corresponde a la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. Una parte vinculada que tenga influencia dominante se considerará como uno de los factores de riesgo debido a fraude, por lo que el auditor debe de considerar también todas las transacciones significativas con partes vinculadas y en especial que sean ajenas al curso normal de negocio, así como la existencia de las partes vinculadas con influencia dominante por considerarse un factor de riesgo. En el tercer requerimiento tenemos las respuestas a los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. En este punto el auditor ya tiene identificadas las partes vinculadas o transacciones significativas que hayan sido o no reveladas por la entidad, así como la identificación de las partes vinculadas ajenas al curso normal de negocio y adicionalmente a ello ya cuenta con las afirmaciones de la entidad correspondientes a que se han efectuado las transacciones con partes vinculadas en condiciones equivalentes a las que prevalecen en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. En el cuarto requerimiento sobre la evaluación de la contabilización y revelación de las relaciones y transacciones identificadas con partes vinculadas, tenemos como resultado la confirmación de si se han contabilizado y revelado adecuadamente las relaciones y transacciones con partes vinculadas y si las mismas han sido realizadas con marcos de imagen fiel o marcos de cumplimiento. Se tomará en cuenta que el auditor considerará la magnitud y naturaleza de la incorrección material detectada, así como la identificación de en qué momento se produjeron para la evaluación respectiva. Para el quinto requerimiento sobre manifestaciones escritas, la norma refiere lo siguiente. El auditor deberá obtener las manifestaciones escritas por parte de la dirección o bien con los responsables de gobierno cuando corresponda. En dichas manifestaciones se conocerán las circunstancias en las que los responsables de gobierno de la entidad hayan aprobado transacciones con partes vinculadas que afecten de forma material los estados financieros en que haya participado la dirección. Aplica también las manifestaciones verbales hechas específicamente al auditor sobre determinadas transacciones con partes vinculadas. Considerar cuando existan intereses financieros o de otro tipo por las partes vinculadas y las manifestaciones concretas que pueden haberse realizado por medio de la dirección en el caso de determinadas transacciones que no hayan sido reveladas. El sexto requerimiento corresponde a la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. El auditor comunicará si la dirección ha omitido revelar al auditor información sobre las partes vinculadas y con ello poder alertar a los responsables de gobierno de la entidad la existencia de las relaciones entre partes vinculadas de las que no tuviera conocimiento previamente. Además, informará la identificación de las transacciones significativas por partes vinculadas que no se hayan autorizado o aprobado debidamente. Comunicará los desacuerdos con la dirección sobre la contabilización y revelación de las transacciones significativas con partes vinculadas y los incumplimientos de disposiciones legales o reglamentarias que prohíban o restrinjan determinados tipos de transacciones.
En el último requerimiento de la NIA 550, que corresponde a la documentación, el auditor deberá de incluir en la documentación de la auditoría los nombres de las partes vinculadas identificadas, así como la naturaleza de las relaciones con partes vinculadas. A continuación, daremos el ejemplo paso a paso de cómo realizar una auditoría cuando existen partes vinculadas dentro de los estados financieros. Como podemos observar, en este ejemplo de los estados financieros existen en los rubros tanto en activos como en pasivos, donde se declaran cuentas por partes relacionadas, como lo es por parte del activo las cuentas por cobrar, partes relacionadas y asociadas corrientes, y por los pasivos tenemos la cuenta por pagar a entidades relacionadas. Este balance general nos sirve para ver cómo se reflejan los estados en los estados financieros cuando en la empresa se cuenta con conocimiento que existen partes vinculadas que se conocen. Cabe aclarar que puede existir la posibilidad de que existan más partes vinculadas de las cuales no se tengan conocimiento, por lo cual se procede a realizar los siguientes pasos de auditoría para encontrar, analizar y estudiar las partes vinculadas que la empresa pueda tener y así detectar cualquier fraude o error asociado a este tipo de transacciones. Paso número 1. Se transmite al equipo del encargo que se trabaje con escepticismo profesional debido a la posibilidad que existe de partes vinculadas no reveladas para realizar la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material que estén asociadas a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. Esto para poder diseñar el procedimiento de auditoría que logren dar respuestas a los riesgos valorados a este tipo de transacciones. Esto nos basa también en la NIAS 200 y en la NIAS 550 párrafo 7. Paso número 2. Como auditores se deberá realizar procedimientos de valoración de riesgo comprobando en base a la experiencia de auditorías anteriores que exista la posibilidad en que los estados financieros contengan incorrecciones materiales derivadas a los tipos de relaciones y transacciones con partes vinculadas. Como paso número 3, se deberá indagar ante la dirección si cuenta con la identidad de las partes vinculadas y los cambios con respecto al ejercicio anterior. Si se tiene conocimiento, qué naturaleza se tiene de las relaciones existentes entre la entidad y las partes vinculadas y cuál es el tipo y objeto de las transacciones relacionadas en el ejercicio. Como paso número 4, se deberá de cuestionar a los responsables de gobierno, personas que inician, procesen o registren transacciones, así como los que supervisen las mismas, como es la auditoría interna y asesores jurídicos, lo siguiente. Si se cumple con la identificación, contabilización y revelación de las relaciones y transacciones con partes vinculadas de conformidad con el marco normativo de información financiera, sobre una autorización y aprobación de las transacciones y acuerdos significativos con partes vinculadas, sobre las autorizaciones y aprobación de transacciones y acuerdos significativos ajenos al curso normal de los negocios, si se documenta cualquier otro procedimiento de valoración de riesgo adicional realizado. También se deberá de cuestionar si ha dejado constancia, en el caso de ser necesario, de los nombres de las partes vinculadas identificadas y de la naturaleza de las relaciones con dichas partes vinculadas. Indicar, si en caso procede, el documento firmado por la dirección o por los responsables de gobierno sobre las manifestaciones realizadas en relación con las operaciones vinculadas. También deberá de incluir los resultados de las discusiones entre los miembros del equipo del encargo respecto a las posibilidades de que los estados financieros contengan incorrecciones materiales debido a fraude o error que puedan derivarse de las relaciones o transacciones con partes vinculadas. Paso número 5. Deberemos de proceder a la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material asociado a partes vinculadas. Deberemos de identificar si existe algún riesgo de incorrección material significativo asociado a las relaciones y transacciones con partes vinculadas en relación con las operaciones de tráfico normal y a las ajenas del negocio. Así también deberemos de proceder a identificar si existe una parte vinculada con influencia dominante
que pueda indicar que existen riesgos significativos de incorrección material. En caso de que cualquiera de estas opciones sea positiva, deberemos de prestar una especial atención en las pruebas de cumplimiento a las operaciones realizadas por la sociedad objeto de auditoría, con la entidad que ejerce una influencia significativa. Como paso número 6, deberemos de proceder con las respuestas a los riesgos de incorrección material asociada a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. Si en caso de que se identificara a lo largo del trabajo otras partes vinculadas, se deberá de comunicar al equipo del encargo, así como solicitar a la dirección que identifique todas las operaciones realizadas con las nuevas partes vinculadas. Se analizará por qué los controles de la entidad no permitieron identificar estas transacciones y aplicar procedimientos de auditoría sustantivos para verificar las transacciones. En este caso, se aplicará lo indicado en la NIAS 550, párrafo 15, que nos dice que debemos de inspeccionar confirmaciones de bancos y de los asesores jurídicos obtenidos con motivo de los procedimientos aplicados por el auditor, así también actas de juntas de accionistas y de reuniones de los responsables del gobierno y de la entidad, y otros registros o documentos que el auditor considere necesarios. También debemos de verificar si las operaciones se realizan en condiciones habituales del mercado. En caso de no cumplir, se procederá a analizar y determinar el efecto en la emisión del informe. Paso número 7. Evaluación de la contabilización de las relaciones y transacciones identificadas con partes vinculadas. Si se identifica errores significativos en relación con las operaciones vinculadas, tanto a nivel de magnitud como a nivel de naturaleza de la incorrección, y si se identifica errores o incumplimiento en la revelación de la información sobre partes vinculadas de acuerdo al requerimiento de información según el marco de información financiera aplicable, este deberá de ser determinado en efecto de la emisión del informe. Paso número 8. Deberemos de proceder con las manifestaciones escritas. Cuando el marco de referencia de información aplicable lo exige, el auditor debe obtener declaraciones escritas de la administración con relación a la identificación, contabilización y revelación de las transacciones y relaciones que existen entre partes relacionadas. Como último paso, deberemos de tener la comunicación con los responsables del gobierno, donde deberemos de comunicar a los encargados del gobierno todos los asuntos que sean relevantes a las transacciones y relaciones entre partes relacionadas, así también como la documentación que deberá de incluir toda la información relevante a las partes relacionadas. De antemano, les agradecemos toda su atención, esperando aclarar todas sus dudas con relación a lo que es la NIA 550 partes vinculadas. Muchas gracias.